Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la lucha. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra buena oportunidad para usted poner su caridad en las manos salesianas de la Iglesia Católica para proteger, cuidar, formar jóvenes en alto riesgo, hacerlos buenos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, ayer no pude estar presente aquí en el programa, tenía un compromiso inevadible en Santiago y entonces me desplacé en el día de ayer a Santiago y tuvimos que repetir el programa del lunes porque el horario con el compromiso que tenía en Santiago me obligaba a no poder estar acá. De todas formas, hoy estamos en vivo como siempre en este programa y subrayo como siempre. Pero tengo que anunciar dos notas que afligen a uno porque fallecieron dos personas que fueron de mucha estimación para mí. Doña Milagros del Castillo Ginebra de Craven, era el esposo de ella, un norteamericano. Pero doña Milagro, una señora excelente, una dama muy buena amiga, muy conversadora y una persona
muy amable. Madre de dos amigos míos, uno ido a destiempo, José Brugal. Una persona excelente, José, murió joven. Y lamentamos muchísimo esa muerte de José Brugal, ese gordito querido. Pero es la madre de Pequi Brugal también. Y nosotros lamentamos mucho esa muerte de doña Milagros. Que en paz descanse doña Milagros, una dama excelente, buena, muy conversadora y amplia. Excelente, ¿verdad? Excelente persona. También falleció Sergio Humberto Nin Melo. Caramba, Sergio Humberto fue general de la Policía Nacional. Los Nin, bueno, hubo otro también que fue general de la Policía Nacional también. Policías de verdad. Pero integérrimo, digo yo. Sergio Humberto, tuve el placer de conocerle en San Juan de la Maguana, siendo él coronel de la policía, encargado de la Policía Nacional allá. Y yo estaba encargado de Inespre, pero eso hace muchos años, fue en 1977, 76, 77, 78 tal vez también, porque estuve 2 veces en San Juan de la Maguana, pero yo creo que ya en el 78 ya él había salido de allá. Sergio Humberto, una gran persona, falleció ayer y entonces hoy fue que pude darme cuenta también porque estaba fuera de la ciudad, no sabía. Entonces Sergio Humberto, que repito, una persona que Dios tiene que cuidar esa alma buena de Sergio Humberto Nin Melo, general retirado de la Policía Nacional. Xiomara Maura de Nin, su viuda, muy amiga mía también, la turca, como le decían, o le dicen los muchachos, sus familiares y los amigos también, de doña Xiomara. Sergio Humberto Nin Melo. Sus hijos, Karen murió hace un tiempo, Karen, recuerdo su hija, Sergio Beco, Edgar Nin Maura y el coronel Policía Nacional Ramón Nin Ramírez. Nietos, sobrinos y demás familiares pasan por la pena de comunicar su sentido fallecimiento. Sus restos están siendo velados en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, Capilla La Paz, y partirán, eso fue ayer, martes, 29 de agosto de 2023 a las 3 p.m. hacia el cementerio Cristo Redentor, donde recibirán cristiana sepultura. Es decir, fue ayer sepultado en el Cristo Redentor el general retirado de la Policía Nacional Sergio Humberto Nin Melo, un caballero de la República Dominicana, un gran policía, y ellos, los Nin, siempre fueron todos policías, excelentes personas, de mucho aprecio para nosotros también. Que en paz descanse Sergio Humberto Nin Melo, un caballero que ha fallecido en este país. Tengo que decirlo con todo el respeto y el cariño que siempre le tuve a él. Entonces, vamos a ver, porque, señores, la situación internacional, yo he visto una serie de casos. Ahí en África están pasando una serie de hechos, porque en África uno sabe los desórdenes políticos de ese continente. Continente que después de liberarse las colonias de las metrópolis, principalmente esas metrópolis europeas, porque Estados Unidos nunca tuvo nada que buscar allí. El imperio más raro fue Estados Unidos, nunca se hizo cargo de ninguna de esas naciones africanas, al contrario, creó una nación africana para los negros norteamericanos libertos que quisieran irse allí, que se fueran, y crearon Liberia. Igualmente, los ingleses ya habían creado a Sierra Leona y entonces albergaron ahí a negros libertos también de aquellas liberaciones de la esclavitud. Pero Estados Unidos nunca fue a buscar nada a África, comprarle sus
reservas mineras que no le explotaban ni siquiera, bueno, algunas compañías norteamericanas, pero eran compañías europeas. Y ahora, entonces hay como una especie de neocolonialismo francés. China y Rusia se han querido hacer cargo de África y entonces han ido promoviendo una serie de golpes de Estado y han fomentado el gorilismo. Aquellos eran gente, muchos quedaron en África, de aquellos luchadores por la independencia africana, de esas colonias. Fue el caso de este señor de Zimbabue, que él fue de los luchadores, pero terminó siendo un dictador, porque así es que terminan, ricos, delincuentes. Los civiles se convirtieron en líderes delincuentes y extravagantes, gastando dinero en forma, qué sé yo, horrorosa. Ver el emperador de la República Centroafricana, el señor, ¿cómo era que se llamaba? Ay, Dios mío, porque esos son unos nombres tan raros que tienen esos africanos. Pero estuvo también Mobutu Sese Seko en Nigeria. Este fue, ay, Dios mío, el emperador Bokassa I. 120 hijos, como 40 mujeres, esposas. Murió plácidamente en Francia, porque es la verdad, Francia e Inglaterra fomentaron esas colonias ahí, pero al mismo tiempo dejaron todas esas bandas de delincuentes y de luchadores también por la independencia, pero fue el caso de Uganda, que Inglaterra formó ese ejército delincuente con Idi Amin, un sargento, se levantó en armas y allí eso se convirtió en un dictador. Entonces en África los militares se convierten en dictadores, los civiles se convierten en dictadores, y eso ha sido siempre un caos después de la pretensa, diríamos, independencias africanas. Y ese continente no ha tenido suerte. Entonces está lleno de recursos naturales y minerales de todos los tipos, lo tiene, porque es un país, eso es un continente inmenso. Pero no ha tenido dirigentes, mucha pobreza. Entonces los militares han sido asusados por delincuentes rusos, oligarcas. Fíjese como el Prigozhin tenía allí una serie de elementos mercenarios cuidando, por ejemplo, lo de la República Centroafricana, al presidente de ahí. Cuidan a los de Mali, cuidan a los de Burkina Faso, ahora mismo el golpe de Níger, y están ahora, hoy dieron otro golpe en Gabón, y todas esas naciones, si se le puede llamar así, de esa África occidental, han ido cogiendo un ritmo de golpe de Estado, de gorilismo, con un mensaje tipo Chávez. ¿Qué es lo que le esperan a esa gente? Si Venezuela era rica, muy rica y educada, y Venezuela, el chavismo la llevó a la miseria. Imagínense ustedes lo que le espera a estas colonias, ex colonias, que son miseria también, con estos militares. Porque ¿qué beneficio democrático pueden traer estos militares? Más dictadura, más robo, porque lo único que saben hacer los militares en el poder es robar, excepto algunos militares de América Latina, que yo creo que los argentinos no pudieron señalarle robo a Videla y a ese grupo de matones de los militares, de las juntas militares de Argentina. Nunca lo acusaron de ladrones, pero sí de criminales. El propio Pinochet, apenas 8 millones de dólares, creo que fue lo que le determinaron que tenía. Es decir, que tal vez no fue un vulgar ladrón, no lo fue tampoco, pues nunca lo acusaron de eso. Entonces, esta gente en África, ahora hay una especie de neocolonialismo chino y ruso. Los rusos aportan cuidarlos
El de Sudán, Bashir o al-Bashir, no recuerdo cómo se llama, era el presidente de Sudán, acusado de crímenes de guerra. Ese señor recibido por Putin en Sochi, en su palacio de verano, de invierno, qué sé yo, de verano de Sochi, de invierno. Ahí lo recibe el señor Putin, a Omar al-Bashir, criminal de guerra, buscado por la Haya, pedido por la Haya. Pero esos son sus amigos. Es decir, salen del apoyo francés e inglés, que fueron las metrópolis o los belgas de esas naciones francesas. Ahora caen en manos de los dictadores de China y el dictador de Rusia. Explíquenme ustedes para dónde van estas naciones. Por lo que respecta a nosotros, yo pienso que el cacao nos beneficia en esa crisis africana, cosa que uno no quiere porque uno sabe el sufrimiento para esas poblaciones de muchísima gente pobre ahí, que van a ser más pobres y más reprimidos probablemente, aunque quitan un dictador para ponerse otros dictadores, porque ese es el juego que hay en África. Lamentablemente hay algunas democracias que funcionan, parece, yo no sé, en Senegal siempre ha funcionado la democracia, pero esos problemas nos benefician. Hoy yo vi, porque, repito, el África Occidental es donde está la producción de cacao de África y del mundo. Costa de Marfil y Ghana, esos países que son limítrofes, todo ahí. Pero ya la guerra y la desestabilización anda ahí. Mañana comienzan esas migraciones forzadas por todas esas situaciones que se están presentando ahí políticas. Y entonces eso crea crisis económica y crea problemas en esa zona. Entonces hoy vi que el cacao amaneció. Después de bajar 300 o 200 dólares la tonelada, en 3.596 dólares el precio de una tonelada de cacao en Nueva York. Y eso pienso yo que puede ser influido quizá por esa misma situación política que se está generando en ese sector del África, principalmente el África subsahariana o el Sahel como le llaman, y la parte del África occidental y meridional, esa zona de la República Centroafricana, pero toda esa zona ahí productora de cacao. Si eso entra en conflicto, esos precios del cacao probablemente suban a niveles, yo diría que estratosférico probablemente, porque imagínense cómo es que están esas zonas ahí, de difícil. Así que a los productores nacionales que cuiden de sus plantaciones, de sus cacautales, porque puede venir una especie de boom, de demanda, por una caída de la oferta, por esos problemas de África. Se pueden incrementar esas crisis ahí y entonces pueden forzar a buenos precios. Nosotros que tenemos una buena cultura cacautalera o cacautera, yo creo que debemos preocuparse, los productores que se preocupen por sus labores de limpieza, buenas podas, las fertilizaciones, tanto los orgánicos como los convencionales. A mi amigo el doctor Marino Vinicio Castillo, que es un productor importante de cacao de la provincia de Duarte. El doctor Castillo no se descuida con su plantación. La semana pasada, creo, en esta, hay una poda organizada para la finca de él. Las podas son muy necesarias, porque es que las podas eliminan los chupones, esos brotes que son improductivos, mejoran la calidad de la iluminación y la sombra, una buena regulación sombra-claridad o buena recepción solar o filtrada también, porque no es bueno la exposición y tiene su sombra, pero hay que hacer las podas. El doctor Castillo creo que tiene poda en esta semana, me había dicho,
Y eso es muy importante porque entonces esos árboles se recuperan, cogen energía y vienen con una producción magnífica después. Así que todos los productores de cacao que cuiden de su cacao, tales las enfermedades, cuidar de las ratas, cuidar de los pájaros, el carpintero que daña muchas mazorcas, cuidar de la sombra, cuidar de la luz, cuidar de las enfermedades, repito, y de las plagas que puedan llegarles ahí para estar preparado para una suerte de bomba de precio que pueden venir, porque esos problemas africanos se van a poner difíciles y ahí es que está la producción mayor de cacao del mundo. Están en esas regiones que están hoy en conflicto. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, aquí todo es por impulso. Nadie más ha hablado de la Cámara de Cuentas. Ese expediente se callaron, hubo una algarabía, toda una escandalera en 1 o 2 semanas con el caso y ya eso se aplacó. Es decir, ahí está todo bien. Resulta que todo lo malo que se había vaciado y que supimos de todas las ineficiencias y las trampas y los olvidos y las ocultaciones, bueno, todo eso se fue, es decir, eso se fue por la cloaca. Estamos en una política o en un sistema político de alcantarilla, porque señores, aquí se habló de esa Cámara de Cuentas y que se iban a juzgar y unos que pedían que no, otros que pedían que sí, que le iban a hacer un juicio político, que iban a ser destituidos, sino que iban a ser condenados. Bueno, pero una cosa que fue un expediente. Eso se olvidó, como se olvidó el expediente de la otra Cámara de Cuentas, cuyas narraciones de todas las aberraciones y los desórdenes que hubo allí, y los ocultamientos y las falsedades evidenciadas, incluso
hasta allanada su sede central por el Ministerio Público. El Ministerio Público no ha hablado jamás de eso. Esa independencia judicial, lo dijimos aquí, nada más ha servido para perseguir a los PLDistas. Lamentablemente ha sido así. Creíamos que iba a ser una cosa más amplia, incluso ya los PLDistas con selectividad. Porque a Danilo Medina ni le preguntaron, y a otros. Mucha gente ahí que era cuestionable, porque hay que decir esa verdad, seguir diciendo esas verdades. Pero como comenzaba el gobierno todavía no daba pie para que se le dijera que era un gobierno que había ya gente con inclinaciones no verbales, sino materiales de buscársela, como se dice vulgarmente en el gobierno. Y comenzaron a aflorar esos desesperados. Y cuando vinieron los desesperados y vinieron todos esos escándalos, entonces el Ministerio Público se quedó nadando en melaza, braceando en la melaza, que eso debe ser una cosa terrible. Usted tratar de nadar en una piscina de melaza. Así está el Ministerio Público. Entonces, no hay Cámara de Cuentas. O esa Cámara de Cuentas vulgarmente, diríamos, bueno, no irradiada, sino desnudada en todas esas inconductas. Y esa gente, ¿quién va a auditar entonces a estas administraciones? Pues esa Cámara de Cuentas no está en condiciones de auditar esta administración. Y todas las administraciones públicas tienen que ser administradas porque el Congreso tiene que darle visto bueno a esas decisiones de la Cámara de Cuentas que juzga la administración pública y dice si las cosas andan bien o andan mal. Óiganme, yo viendo esa Duarte, esa carretera Duarte, cuando aquí auditen a obra pública y el metro, nada más esas dos obras, aquí va a haber, eso, mire, eso va a tener que hablarse, claro, porque que ahí se ha gastado mucho dinero y eso no se audita. Aquí hay áreas públicas del gobierno que no se auditan, que está prohibido, parece, auditar. Y yo dije que son áreas que la maneja el liderazgo del PRM, una parte del liderazgo del PRM, de esa parte de Hipólito Mejía, eso no se audita, agricultura no la audita. Entonces no hay Cámara de Cuentas. Y la Contraloría General de la República no puede auto auditarse al Estado, porque ¿quién va a creer entonces en esa auditoría? Porque si maquillan la de la Cámara de Cuentas, que supuestamente es independiente, imagínense la Contraloría General de la República. Entonces, ni se habla de eso, pero yo viendo esa carretera Duarte, yo norteaba ayer y transité por la Duarte. Señores, obra pública, el Ministerio de Obra Pública o el ministro de Obra Pública no tiene capacidad para dirigir ese ministerio, digo yo, porque la carretera Duarte no hay forma de que eso avance. ¿Cuándo es que van a terminar eso? 4 retornos. Pero son cosas que eso en cualquier gobierno más o menos efectivo hacía eso rápido. Eso está, parece que le trabajan un día y en un día le trabajan 2 horas o 3, porque es que esas obras se ven prácticamente detenidas. Se está trabajando ya, parece como la terminación de un tramo que hay de La Vega a Santiago, de una parte, que es la parte que llega a Santiago ahí, donde hay unos retornos y hay una ampliación de la carretera y se ha avanzado algo ahí, pero tienen 3 años. Y la carretera es por pedazos, retazos, es que se va trabajando en esa carretera Duarte. Y dicen que es la mayor intervención integral en esa carretera que se ha hecho a través de la historia de la República Dominicana. Pero uno tiene que reírse de estos adanismos, porque entonces, y la ampliación de la Duarte. Primero la construcción de la Duarte cuando Trujillo y Balaguer, que terminaron y pavimentaron y ampliaron o alargaron. Luego vino la ampliación de la Duarte. Antes de la ampliación actual, Salvador de Blanco, el gobierno de Salvador de Blanco, hubo una intervención en la Duarte que era ampliar las curvas, cosa que dio resultado.
era muy bueno, porque entonces esos camiones cargados en una área de curva era difícil para ustedes rebasarle, pero al ampliar las curvas, entonces esos camiones podían echar, como dice, un poco a la derecha, al área ampliada, al paseo, y usted poder rebasarle y avanzar, porque entonces retrasaba mucho y eran solamente 2 carriles, uno para ir y otro para venir. Entonces en el gobierno de Salvador Blanco hubo esas ampliaciones. Luego vino el gobierno de Balaguer, recuerdo, y amplió del 9 al 28 de la carretera Duarte aquí, y se amplió como a 8 o 10 carriles. Y esa ampliación fue bastante larga, hasta el 28, repito, incluso fue iluminada con todas sus luminarias en el gobierno de Balaguer. Luego, el mismo gobierno de Balaguer inició la ampliación de la Duarte. El doctor Balaguer, en el 94, 93 por ahí, ya comenzó esa ampliación y se venía trabajando con mucha fuerza. Entonces Leonel Fernández, que ganó en el 96, terminó la Duarte, la ampliación de la Duarte, que incluso se pagó con naturaleza, porque esos terrenos del aeropuerto de Herrera, recuerdo que se pagaron a contratistas y esas cosas, pero se amplió la Duarte. Entonces, esos fueron trabajos de verdad, pero la Duarte nada más no es hasta Santiago, o sea, sigue a Navarrete, y Balaguer también la amplió a Navarrete. Y de Navarrete entonces se reconstruyó a Montecristi, esa es la carretera Duarte. Bueno, entonces ahora se está haciendo la mayor intervención, 20.000 millones de pesos supuestamente se está, pero eso no avanza. 3 años, van a cumplir 4 años y no van a terminar los retornos. Entonces el Ministerio de Obras Públicas o el ministro de Obras Públicas no da pie con bola. Aquí, yo recuerdo cuando Leonel Fernández comenzó a hacer los túneles, tenía un secretario de Obras Públicas, un hombre muy bueno, había sido un maestro, profesor todo el tiempo, profesor de maestros, o maestro de profesores y de ingenieros en el país. El señor, no me acuerdo cómo se llamaba, Jimmy, no recuerdo, o Jaime, creo que era el nombre de él, o Jimmy, le decían Jimmy, pero no recuerdo el apellido. Entonces ese señor, Leonel Fernández, lo nombró secretario de Obras Públicas, era el hombre, como se dice, indicado, maestro de generaciones de ingenieros, profesor. Y eso fue un fracaso. La lentitud con el trabajo. Entonces, Leonel Fernández se dio cuenta que había que poner un hombre de la dinámica de Diandino Peña, que venía, según supe, era un hombre que había trabajado con hombres de aquellas calidades que usaba Balaguer, como Bebecito Martínez, o don Bebecito Martínez, que en paz descanse en todo. Y esa gente era gente que estaba entrenada para trabajar, para avanzar, porque a Balaguer había que avanzarle los trabajos y a Trujillo más todavía. Entonces, Leonel Fernández nombró a Diandino Peña. Diandino Peña demostró que era un ingeniero de verdad, un hombre de trabajo. Y terminaron los túneles de la 27 de febrero, los elevados, y comenzaron con el metro, señores. Y hay que ver el trabajo que se hizo con el metro, que hay que decir aquí, que ese señor Diandino Peña, independientemente de los problemas que le han causado su trabajo, porque fue por trabajar ahí, por avanzar y hacer una de las obras más importantes de infraestructura de este país, que es el metro. Y de tal forma que las obras que inició ese señor Diandino Peña siguieron de modelo para que Danilo Medina siguiera construyendo. E incluso el gobierno actual, el de don Luis Abinader, el gobierno cuando se ve entregando obras, se ve como si fuera un gobierno danilista, el gobierno de Luis Abinader. Porque son las mismas obras que están entregando, las obras que continuaron. Yo vi una entrega ayer o antes de ayer. El presidente fue y entregó una escuela de la que comenzó Danilo y una estancia infantil, idéntica a la de Danilo. Digo, por esto se ve como si fuera una extensión del danilismo, gobernando. Por las mismas obras.
y seguirán las mismas obras, ahí está. Entonces, ese señor de Andino Peña demostró que tenía efectividad, eficiencia en el trabajo, y ahí están las obras, y no se han desplomado. Bueno, esos túneles, eso se va a llenar de agua. Eso sirve para llenar, yo lo voy a sembrar de yuca, dijo Hipólito Mejía, imagínense ustedes. Y hoy hay que ver las soluciones de todos esos trabajos que se hicieron aquí, esa infraestructura vial. Y hay que decir que ese señor de Andino Peña hizo el trabajo. Y el señor que estaba, Leonel Fernández, a tiempo sustituyó a ese señor porque no iban a avanzar las obras. Entonces, Obra Pública está a retazo, trabajando a retazo. La Duarte, 20,000 millones, más nunca antes se había hecho una intervención tan integral. El barandado no sirve. He visto que han pintado algunos, pero siguen todos destruidos. Los puentes, todavía el puente de La Vega no está listo. Ese puente se cayó, se derrumbó. Todavía el pueblo dominicano no sabe por qué se derrumbó ese puente o quién fue que lo construyó, qué compañía construyó ese puente, y que digan que si esa compañía hizo ese trabajo bien o por qué se cayó ese puente. Un puente importante que ahora ha tenido que cuesta muchísimo dinero hacerlo y ya, pero todavía no está terminado y creo que tiene como 3 años con el puente trabajándole. Y ese puente, vamos a partir de que el diseño de ese puente fuera para X cantidad de cargas, que podía tolerar la carga que pasen por ahí. Pero la Duarte se repavimenta. El pavimento de la Duarte no sirve. La carretera tiene una carpeta asfáltica en malas condiciones. El que va al Cibao puede darse perfecta cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, hay unidades, brigadas que hacen limpieza de la maleza, tupida, crecida, la cortan, chapeos, y eso está bien, pero el pavimento muy mal. Las obras prácticamente detenidas. Obras que ya debieron haber estado listas. Ampliaciones incluso de isletas, ampliándole los 2 carriles más entre La Vega y Santiago. Entonces, la Duarte no tiene, las estaciones de peaje no tienen una balanza para pesar los camiones. Yo he dicho que aquí se abusa probablemente de las cargas que estén transportando en esta carretera nuestra, entonces se tira una capa asfáltica para X pesos, pero las cargas sobrepasan tal vez la tolerancia o los diseños. Esos puentes probablemente se caen porque hay un exceso de cargas. En resumen, uno no sabe nada porque estamos con una autoridad en esa área de la infraestructura que no tiene competencia. Fíjense que los gobiernos tienen que atender cosas tan sencillas como esa que yo estoy diciendo. Pero de la tragedia de San Cristóbal, fíjense que hay 17 o 18 días de esa tragedia y todavía el pueblo dominicano no sabe qué fue lo que pasó, ni quiénes son los culpables, o si lo hay, o si no hay culpables, que bueno, pues se diga también. Pero ya se señala que una compañía, que habían unos materiales, pero ya comienzan, hay como intenciones de echarle una losa bien pesada, inamovible, al caso San Cristóbal. Caso gravísimo. Pero las cosas tienen que aclararse, porque dejan esas dudas y la gente piensa que lo que están es cubriendo, tapando impunidades que no debe ser. Y eso se refleja en la honestidad del gobierno. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad que en República Dominicana hay como cierta magia para manejar los escándalos. Señores, las cosas que se han hecho aquí con el narco y la narcopolítica son cosas verdaderamente no raras, sino que revelan cómo se manejan esos casos en forma tan, ni siquiera oculta, diríamos tan cómplice de la autoridad, las autoridades del gobierno, incluso del gobierno norteamericano, de sus agencias. Esas complicidades, porque todo el mundo sabe que la CIA y la misma DEA han usado la droga muchas veces con fines políticos, porque la CIA ha trabajado en muchísimos casos y se cambiaban drogas por armas y para los contras y para qué sé yo, y se han hecho de todas muchísimas diabluras con las drogas. Pero esas son, como dicen, cosas de alta política. Ahora, hay casos en que hemos visto que esa autoridad, por ejemplo, norteamericana, ha sido muy exigente. Por ejemplo, fue el caso de Ernesto Samper en Colombia. Ernesto Samper, digo yo, sería bueno que se dé una vuelta por Santo Domingo y diga, pero ¿y dónde está la magia de ustedes? Porque a mí, el tesorero de mi campaña, que fue el señor Fernando Botero, creo que Fernando que se llama, hijo del escultor famoso de Colombia, Fernando Botero, era su tesorero y el hombre incursionó en eso, en recoger dinero del narcotráfico, de narcotraficantes, y utilizarlo en la campaña del señor Ernesto Samper, pero Estados Unidos tomó carta en aquello y eso fue una persecución tenaz, durísima.
Incluso le cancelaron la visa al señor Ernesto Samper y ese gobierno fue cuestionado total. Fernando Botero fue el votado del cargo que tenía, que ya había asumido un cargo en el gobierno de Samper. Pero Ernesto Samper fue execrado, como dicen, ese fue excomulgado del sistema. Muy bien. El señor Orlando Hernández de Honduras, ese señor lo llevaron amarrado con cadena a los Estados Unidos por asuntos de tráfico de drogas, incursionar en buscar dinero del narcotráfico para utilizarlo en su campaña política. Extraditado a los Estados Unidos. El otro señor Lobo, el hijo, también preso en Estados Unidos. Bueno, de Honduras. En Guatemala, Alfonso Portillo, me acuerdo, ese señor, por una corrupción, $75,000 que depositó en los Estados Unidos, preso en Estados Unidos. Bueno, unos escándalos enormes. En República Dominicana los políticos se han robado este país en 63 años, en Trujillo, y todos los Trujillos se los robaron también y vivían en los Estados Unidos plácidamente. Y ahora lo acabamos de ver, que murió allí, la viuda murió allá, de Trujillo. Y su hija, doña Ángela, murió también allí plácidamente como ciudadana norteamericana, y sus hijos norteamericanos. Con dinero robado del pueblo dominicano, por eso se tapa. En Estados Unidos saben cubrir. Yo no sé qué mantos es que usan para eso. Entonces, aquí, Marino Vinicio Castillo, que ha sido un faro en este país y que ha denunciado todos esos actos, lo denunció con tiempo. Todo el mundo sabe aquí, Vinicio Castillo, qué posiciones heroicas tomó, porque arriesgando su vida de él y de su familia, la estabilidad de su familia, combatiendo a esas fuerzas del narcotráfico y del crimen. Y yo recuerdo, el doctor Castillo siempre fue vehemente con aquel caso de unos pilotos que fueron detenidos en la Florida. Y esos elementos hablaron y dijeron de todo lo que ellos estaban haciendo, transportando drogas de Santo Domingo para allá. Y hablaron y dijeron de todo, y nadie en Santo Domingo ningún político fue castigado por esas cosas que declararon esos pilotos, que el doctor Castillo, yo creo que se le secó la garganta hablando de ese caso. Nadie salió perjudicado del caso. Vino el caso Figueroa Agosto, nadie salió perjudicado con ese caso. Vino el caso Quirino, ningún político ha sido afectado. Vinieron los Vladimir, vinieron los Eduarditos, los Toño Leña, y que si todos esos muchachos que estuvieron como Maconi, que estuvieron como lugartenientes del señor Quirino, y nada ha pasado con los políticos que protegieron a Quirino. La política en República Dominicana sigue su curso y no pasa nada, ni le quitan visa a políticos tampoco. A militares le han quitado visa y cosas, pero bueno, será por denuncias de que han hecho dinero con sobornos y cosas de eso, tal vez por eso es que le quitan las visas. Pero a los políticos no le quitan las visas, a los líderes políticos no le quitan visa aquí. Y entonces, señor, estos últimos casos que se dieron, con este caso de todos estos diputados y todos estos y senadores y de todo ese narco que ha estado pesadamente influyendo en la política dominicana, nada pasa. En Colombia, Gustavo Petro, el hombre está que prácticamente puede perder hasta el poder. Y en Estados Unidos, probablemente, tal vez no le hagan nada. No le quiten ni siquiera la visa a Petro, porque Petro ahora la política de paz le gusta a los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene unas posiciones un poco como maniqueas con este asunto de las drogas, porque explíquenme ustedes, los eventos que han pasado con la narco y la política en la República Dominicana, y aquí no hay consecuencias. En Colombia, repito, Ernesto Samper no ha podido pisar territorio americano jamás en su vida. Orlando Portillo sentenciado por guardar y que $75,000 en los Estados Unidos. El señor Orlando Hernández, extraditado, expresidente de Honduras.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué magia que hay en Santo Domingo con estos asuntos? Óigame, hay que ver lo que Marino Vinicio Castillo ha estudiado y ha dicho de esos casos del narcotráfico en Santo Domingo. Y aquí no pasa nada. Ustedes saben que los cuarteles llenos de drogas, o los cuarteles con dinero generado por la droga y militares metidos, y no pasa nada. Políticos menos. Y entonces, ay Dios mío. Bueno, el presidente anuncia que va a la ONU de nuevo y yo creo que va a nada. He dicho, presidente, siéntese a gobernar y deje de estar yendo a la ONU, usted no va a lograr nada ahí. Si usted quiere lograr algo, apriete a China desde aquí. Vámonos a poner aranceles a los productos chinos o dígale que usted va a negociar, que vamos ahí a las relaciones diplomáticas con Taiwán de nuevo y usted verá lo rápido que China va a trabajar para que venga una fuerza internacional a pacificar a Haití. Pero deje eso, presidente Abinader. Siéntese a gobernar en el palacio, a buscar dónde está nuestro problema en la frontera. Y usted defendiendo a los militares, que está bien que usted no lo acuse, pero por Dios, no nos diga que la frontera está cuidada y que la frontera no hay problema. ¿Cómo es posible que pase eso? Entonces, todos estos haitianos que nosotros tenemos aquí, ¿quién es que lo deja pasar? Soy yo. ¿Quién es que está dejando pasar los haitianos? Son los militares, presidente. Ellos son los que están, pero todos lo estamos viendo aquí porque nosotros no somos ciegos. Y los consulados, usted no ha cerrado un consulado en Haití, son pidiendo centenares de miles de visas. ¿O usted cree que es verdad que la ONU que da la visa en Haití? O la OEA, o Estados Unidos, Canadá o Francia. Es República Dominicana que está expidiendo las visas. Aquí hay que poner la cosa clara. Dejémonos de que la ONU, que OEA, que eso no es el problema. El problema es de carácter local. Es el presidente que tiene que tomar las decisiones aquí. Mande a sacar haitianos y usted verá que cuando usted saque 200,000 haitianos en 3 meses, la ONU va a respingar y va a respingar a Estados Unidos y todo el mundo. Y nosotros no tenemos que ver con eso. Porque si ustedes no atienden a Haití, nosotros sí tenemos que atender nuestro país. Entonces, otro viaje a la ONU, ¿a qué? El presidente a seguir hablando y usted no va a lograr nada. Dedíquese al palacio, no le coja miedo a su escritorio, siéntese ahí y fájese a gobernar, presidente, y a ver los problemas que tiene este país, que son muchísimos. Yo dije que esas comisiones que están, eso es a nada, que van a decir que eso lo saben más que nosotros, saben ellos, el problema que es Haití para la República Dominicana. Entonces que la frontera está cuidada, que si pasa algo en Haití, nosotros, que el pueblo dominicano que esté tranquilo. Pero presidente, ¿cómo vamos a estar tranquilos si tenemos cientos de miles de esa gente entrando y saliendo de este país por donde le da la gana? Todos los caminos y todas las carreteras de este país están inundados y los campos y las ciudades inundadas de haitianos. ¿Por dónde que pasan? Vienen por barco, vienen por los aeropuertos. ¿Quién es que cuida la frontera? ¿Somos los civiles o los militares? Entonces, déjense de eso. Esos discursos no van para ningún lado. Lo que resuelve el problema migratorio es tomar medidas enérgicas para cerrar esa frontera, cerrar los consulados y poner la cosa en orden y repatriar a todo el mundo. ¿Qué dice Juan Manuel Rosario? Un hombre serio. Juan Manuel Rosario es un hombre serio. Experto en migración, opuesto al nuevo plan de regularización. Presidente, usted tiene ese colectivo adentro, lo nombró usted, buscando una regularización de haitianos para meternos 300,000 más ilegales. Juan Manuel Rosario es viceministro de su gobierno, presidente Abinader. Calificó como un absurdo plantear un nuevo plan de regularización al pueblo dominicano. Recordó que ya se hizo un plan de regularización de 288,000 extranjeros y que en una auditoría de ese plan se comprobó que la mayoría de esos extranjeros no cumplieron con los requisitos establecidos. Pues todo el mundo sabía que eso era un fraude y no se lo dijimos aquí a Danilo Medina. Y entonces el presidente nombra a este señor Juan Manuel Rosario, algún hombre serio, su secretario o viceministro de Interior, y es el que está encargado de esas migraciones. Y oigan cómo es que habla.
diciendo que eso son gente de adentro del propio gobierno promoviendo eso. La regularización increíble. Y el presidente toma medidas con eso. Usted, presidente, usted va a ir a la ONU a decirle, tome esas medidas localmente, siéntese en su palacio. Y dejen ese gobierno coloquial, que con ese gobierno coloquial lo que se hace es ser irreflexivo. Si el presidente estuviera sentado en el palacio y le llevan ese caso, mire, tráigame a Juan Manuel Rosario aquí. Mire, Juan Manuel, ¿qué usted ve en esto? Mire, presidente, eso no se puede ni siquiera plantear porque es una falsedad. Esa gente no tiene documentos. ¿Y quién es que está promoviendo eso? Fulano, fulano, fulano y fulano. 5 ministros que usted lo ha nombrado a todos. Vótenlo. Lo voy a cancelar todos. Lo voy a cancelar en agosto. Pero ya pasó agosto. ¿Cuándo que lo van a hacer? Entonces, cierren los consulados, presidente, que esos consulados lo que están es vendiendo visados. Pero no se hace. Y entonces, discurso para la ONU, decirle a la ONU que intervengan en Haití, más discurso. Presidente, si usted saca 200,000 haitianos de aquí en 3 meses, la ONU va a enterar a Haití porque allí se va a armar el desorden, problema de ellos. Eso no es problema de nosotros. Usted ha dicho que la frontera está cuidada. Entonces está cuidada para que no entren y no está cuidada para sacarlos. Una absurdidad. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.